Un cordial saludo a todos nuestros estudiantes. Bienvenidos al Centro Teológico Internacional Wesleyan. Hoy iniciamos nuestra primera materia, la clase número 1 de la primera materia, Introducción a la Teología. Así que mucha atención. Primero que todo, usted está estudiando teología. Así que es necesario, o se hace necesario, que sepamos de qué trata la teología. Todo profesional tiene unas asignaturas que le introducen a su profesión. Llámese ingeniería, llámese medicina, ven introducción a la medicina, introducción a la ingeniería, ven introducción a la física. Así que nosotros en el campo teológico tenemos que dar un curso que se llama Introducción a la Teología. Inicialmente podríamos definir la teología de manera etimológica, de manera sencilla. La teología es el estudio de Dios. Está compuesto por dos palabras, la palabra seos, que es Dios, y la palabra logos, que es estudio, tratado o razón. De manera análoga a cómo están construidas otras ciencias u otros conocimientos. Por ejemplo, biología. También está vida, palabra griega, y logos o logía, razón, tratado, estudio, organización por medio de la razón, de un esquema del conocimiento sobre la vida. Geología también es tratado, razón, estudio de la tierra. Así que etimológicamente es sencillo, es el estudio de Dios. El inconveniente está en el objeto de estudio. ¿Es posible conocer a Dios? Si es así, ¿cómo podemos conocer a Dios? Para eso vamos a ir a la Biblia para mirar lo que Dios dice a través de su palabra, la Biblia, la palabra de Dios. Entonces vamos a mirar en la Biblia la palabra de Dios en el profeta Jeremías, capítulo 9, versículos 23-24. Dice así: que nadie se sienta orgulloso, ni el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien quiere sentirse orgulloso, que se sienta orgulloso de mí y de que me obedece. Eso es conocerme. La palabra de Dios nos dice en Jeremías, capítulo 9, versos del 23 al 24, que Dios quiere que los hombres le conozcan. Por eso la Biblia se conoce como la revelación de Dios o la autorrevelación de Dios para los hombres. Uno no puede conocer a alguien si no sabe qué piensa sobre uno. Uno no puede conocer a alguien si no conoce sus pensamientos. Por eso es importante la revelación de Dios, la Biblia como revelación de Dios. No tenemos acceso directo al conocimiento de Dios. Es un acceso mediado por su revelación. Es decir, Dios nos dice quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué espera Él de nosotros, cómo relacionarnos con Él. Si por un momento desapareciésemos haciendo el ejercicio mental idealizado, sacamos la Biblia del planeta Tierra y tratamos de buscar un conocimiento de Dios, no tendríamos dónde ir. Nos quedarían algunas herramientas como la razón, nos quedaría otra herramienta como la experiencia, quizás la intuición, como métodos para tener un conocimiento, pero no son suficientes para trascender este mundo natural. Estaríamos atrapados en el espacio y el tiempo, y la materia y la energía, no podríamos trascender. Y es evidente que si hay un creador, de haberlo, y lo digo no porque lo dude, sino lo planteo desde el punto de vista filosófico, sobre lo que la palabra de Dios reclama, la Biblia, como texto sagrado del judaísmo, en el caso del Antiguo Testamento, y el cristianismo, Antiguo y Nuevo Testamento, reclama ser la palabra de Dios. No es que la Biblia sea palabra de Dios porque una comunidad de personas crea que es palabra de Dios. Nosotros podemos creer muchas cosas. Yo puedo creer que soy un automóvil, o puedo creer que soy una vaca,
pero ni soy una vaca, ni soy un automóvil. Incluso así muchas personas se reúnan, 10,000, 5,000, y por consenso quieren redefinir la realidad. La realidad se impone. La Biblia reclama ser palabra de Dios independientemente de que nosotros la creamos o no la creamos. La Biblia reclama ser palabra de Dios independientemente de que nosotros por consenso pensemos que es palabra de Dios. Ella hace un reclamo. Es el único texto sagrado que en la historia de la humanidad hace semejante reclamo de que es verdad. En el hinduismo, el Mahabharata, el Ramayana, o en el budismo, el Tripitaka, o el Bhagavad Gita hindú, o cualquier otro texto sagrado, el Corán, obviamente que es sagrado para sus comunidades, es respetable y se debe respetar sus creencias, pero desde ese punto de vista es una categoría subjetiva que se le está atribuyendo a un texto. Es una comunidad que gira en torno a un texto que consideran sagrado, pero el desafío que nos da la Biblia es que está reclamando ser palabra de Dios. Y Dios, si Él se reveló, como efectivamente lo creemos los judeocristianos, si Él se reveló, está expresando que si el hombre quiere sentirse orgulloso, no debe hacerlo por la sabiduría, por el poder o por su riqueza, sino que se fundamente ese orgullo, si ha de tener alguno, en que le conoce, el conocimiento de Dios. Esa es una muestra, un texto bíblico que nos indica que Dios se reveló porque Él desea que nosotros le conozcamos. Desde ese punto de vista, debemos ver entonces que Dios quiere que le conozcamos y se revela. La máxima revelación de Dios es Jesucristo. Dios se encarnó, se hizo hombre. Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre, sin pecado alguno. 100% Dios, 100% hombre, sin pecado alguno, una sola persona. Dios se revela, pero al tiempo se esconde. Se reveló en Jesucristo, pero al tiempo, si estuviéramos en la época en que vivió Jesucristo, veríamos un hombre. Y quizás, si no fuese por los milagros y por lo que dijo y por lo que hizo, y no miramos con los ojos de la fe en aquella época, es decir, creyéndole a Él, no podríamos ver a Dios allí. Dios escondido, decía el teólogo alemán en el siglo XVI, Martín Lutero. Igual o de manera analógica, la Biblia es Dios hecho palabra. El Logos se hizo carne en Jesucristo, el Logos se hizo palabra en la Biblia. Así que la Biblia es 100% palabra de Dios, 100% palabra humana, pero sin error alguno. Así como Jesucristo es 100% hombre sin pecado. Esta es una gran analogía para mantener allí en nuestra memoria, en nuestra mente, para que no perdamos el punto de vista del fundamento de la teología, la Biblia como el fundamento de la teología. Jeremías 9, 23, 24 nos enseña, Dios quiere que lo conozcamos. Él nos invita a que si hay algo en lo que podríamos sentirnos orgullosos, es en que le conocemos a Él. Pero además, en Isaías 48, dice, alguien me ordenó que gritara. Desde el 6, podemos leerlo desde el versículo 6 hasta el versículo 8, dice, alguien me ordenó que gritara y yo pregunté, ¿qué debo gritar? Entonces escuché, grita que todo ser humano es como la hierba y como las flores del campo. Grita que la hierba se seca y las flores se marchitan, cuando Dios lanza sobre ellas el viento del desierto. En cambio, la palabra de Dios permanece para siempre. Desde el versículo 6 al versículo 8, Isaías 40, capítulo 40,
está haciendo un contraste entre la temporalidad del ser humano y la eternidad de la palabra de Dios. Dice que los seres humanos somos temporales, somos como la hierba, como la flor del campo, que es breve, está de paso en este mundo. A propósito de estar de paso en este mundo, hay una realidad, y es que todos los que estamos aquí en este mundo no escogimos el día de nuestra entrada a este mundo. Hoy hay millones de seres humanos naciendo y hay otros millones muriendo en este mismo instante. Así que se nos plantean unos problemas filosóficos que incluso el filósofo alemán Martin Heidegger, que se consideraba no un filósofo sino un teólogo, lo dijo, que el hombre era un ser para la muerte. Pero uno nunca considera la posibilidad real de la muerte de uno. Uno siempre ve más posible la muerte del otro. Es decir, eso nos pone un límite a nuestra existencia. Hay un nacimiento, hay un inicio, hay un final. Hay tiempo de nacer, hay tiempo de morir. Entonces la muerte se tematiza en la filosofía existencialista como un problema filosófico. La muerte nos plantea el sentido de nuestra existencia. La muerte nos plantea el problema del tiempo. La muerte nos plantea la brevedad de la vida. Y desde esa perspectiva, entonces, si el hombre es un ser para la muerte, tiene que definir muchas cosas en esa brevedad de su vida. Pero la palabra de Dios también, aquí en el profeta Isaías, está comparando esa temporalidad humana con la eternidad de la palabra de Dios. Dice, en cambio la palabra de Dios permanece para siempre. Así que ese es un reclamo que hace el texto, no es una categoría subjetiva que le estamos imponiendo al texto. Pero no solamente en el Antiguo Testamento hace una declaración semejante este texto llamada Biblia. También en Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Eso está en el Nuevo Testamento, Juan 17. La connotación de la verdad es eterna, la verdad es inmutable, la verdad no cambia, no está sujeta a transformaciones. La misma Biblia está declarando que ella es verdad, tu palabra es verdad. Pero no solamente lo dice en el Nuevo Testamento, también lo dice en el Antiguo Testamento el Salmo 119, 160. Dice, la suma de tu palabra es verdad. No solamente una parte, es toda tu palabra es verdad. La suma es la reunión de todas las partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Todo lo que Dios ha dicho, que Él ha revelado en estos textos sagrados, es verdad. Entonces, esas categorías no las está atribuyendo el teólogo al texto que está estudiando, sino que el texto lo reclama de manera objetiva. Por lo tanto, en una actitud honesta intelectualmente, no podríamos descartar el reclamo que hace el texto. Más bien tendríamos que mirar si ese reclamo es válido y desde qué punto de vista epistemológico es válido. Entonces, hemos visto o estamos dando unos fundamentos del quehacer teológico. El primer fundamento del quehacer teológico es que se presupone la existencia de Dios. Asumimos que hay un Dios. Ese Dios personal, autoexistente, se ha revelado al hombre a través de un libro que se llama la Biblia. Ese libro a su vez reclama que es la palabra de Dios eterna y que es la verdad. Ese es el fundamento de la teología. Pero no es un fundamento epistemológico racional, no es un fundamento epistemológico, bueno, diríamos racionalista. Puede ser razonable, pero no racionalista. La diferencia es que lo razonable no va en contra de los principios de la lógica. Dios nos creó a su imagen y semejanza y Dios no tiene contradicciones en sí mismo, ni puede decir cosas que sean contradictorias. Por ejemplo, hablar de un círculo cuadrado o de un cuadrado triangulado. No, eso sería una contradicción. Dios no ha revelado contradicciones en su palabra. Por lo tanto, si la palabra de Dios, si la Biblia reclama que es verdad, es un presupuesto que trasciende el entendimiento humano. Es una afirmación que no es posible sustentar ni bajo argumentos racionales ni bajo argumentos lógicos o formales.
Pero ese no es un problema simplemente de la teología en su fundamentación epistemológica, es un problema del ser humano en general. En la próxima clase estaremos tratando más detalladamente los fundamentos epistemológicos de la teología. Sin embargo, vamos a adelantar una parte en esta primera lección. Si bien es cierto que la palabra teología no aparece en la Biblia, es una palabra de origen griego, Theos y logos sí aparecen sus raíces. Por ejemplo, en Romanos capítulo 3, versículo 2, se habla de las palabras de Dios. El texto griego dice ta logia tuseu, es decir, las palabras de Dios. Ahí aparece la palabra logia y aparece la palabra seu en genitivo, señalando que la palabra es de Dios en el sentido de posesión. Entonces, la palabra de Dios. Ahí aparece Theos y aparece logia. Si las juntas, sale la palabra teología. Primera de Pedro 4:11 también aparecen, ahí están las raíces de la palabra teología dentro de la Biblia. Logia seu, palabra de Dios. Habla de la palabra de Dios. Y también aparece en Lucas capítulo 8, verso 21, donde dice ton logon tuseu. Ton logon tuseu, es decir, la palabra de Dios. Otra vez aparece nuevamente la palabra logon y aparece seu, es palabra y Dios. Cuando juntas esas dos logos en su acepción de estudio, tratado o razón, se compone entonces la teología, es decir, el discurso racional sobre la divinidad. En este caso, en el caso cristiano, sobre el Dios cristiano. Pero por supuesto vamos a ver en unos momentos que también hay teología budista, teología hindú, teología islámica. Cada uno dentro de su religión hace una reflexión racional sobre sus creencias y entonces genera una teología. Logos, por supuesto, palabra, razón, discurso, estudio. Entonces, hemos visto una primera aproximación desde el punto de vista etimológico, estudio de Dios. La teología se realiza dentro del contexto más amplio de la religión, como lo mencionaba hace un rato. Quiero detenerme por un momento, antes de continuar en la parte de religión, a avanzar la parte de la epistemología de la cual estamos hablando. Decía hace un momento, que no es posible justificar racionalmente, no es posible justificar lógicamente o de manera formal la creencia en la existencia de Dios, ni tampoco podríamos demostrar empíricamente o probar empíricamente la existencia de Dios. Sin embargo, debemos justificar nuestras bases, es decir, por dónde iniciamos. Toda ciencia inicia con un presupuesto fundamental, con unas creencias. Por ejemplo, el geólogo cree que la Tierra existe, no prueba que la Tierra existe. Él inicia con la Tierra como un dato, está dado, es un hecho que existe. Intentar probar la existencia no solamente de la Tierra, sino de las estrellas para los astrónomos o de la vida para los biólogos, es un problema filosófico. La demostración lógica, formal de que el mundo existe, a partir de la razón o a partir de la experiencia. Ese es un tema que todavía se discute dentro de la epistemología o en la filosofía de la ciencia. Simplemente se da por hecho. Existen el mundo, existen leyes en el mundo y existen también los elementos formales, en el caso de las matemáticas, los números, los conjuntos, las funciones. Simplemente existen. No se demuestra su existencia. O sea que el científico lo que hace son descubrimientos, no crea la realidad que investiga. La realidad está dada. Pero además el científico también tiene otra creencia, no solamente que su objeto de estudio existe, sino que también cree que es posible conocerlo. Si no fuese así, él no puede demostrar que la razón es el instrumento o la experiencia es el instrumento adecuado para conocer la realidad. Es decir, que tenemos que tener fe, entendiendo por fe una creencia no justificada. Es decir, creemos en la razón como la herramienta adecuada para investigar el mundo. Creemos en la experiencia como el método
adecuado para interactuar y obtener conocimiento del mundo. Y de la misma manera, el teólogo presupone la existencia de Dios y su revelación. Él no escribió la Biblia está dada, y mucho menos creó a Dios. La existencia de Dios está dada, dado que Él se ha revelado. Hay un texto sagrado que reclama ser la revelación de Dios. O sea que hay dos creencias importantes en el quehacer científico. No se trata de los detalles ni de los datos. Cada uno el geólogo obtiene sus datos de la Tierra, el astrónomo de las estrellas de manera directa o indirecta, el biólogo sobre el campo que estudia dentro de la biología, si es la zoología de los animales, o el antropólogo el hombre, en fin. El teólogo igual, el teólogo no creó su objeto de conocimiento, sino que lo obtiene a través del texto bíblico, que es el fundamento o el objeto de estudio. El teólogo no estudia directamente a Dios, así como los astrónomos tampoco estudian directamente a las estrellas, pero tiene acceso a un conocimiento, diríamos, mediado por una revelación. O sea que es un conocimiento fuera de lo común, aunque hay otras ciencias, aún empíricas, que estudian sus objetos de manera, diríamos, mediada también, o con algunas dificultades de no poder acceder de manera directa a su objeto de estudio. Claro está, Dios no es un objeto de estudio, Dios es un sujeto, porque entra en comunión con el hombre. La teología entonces tiene una fundamentación que es atípica, porque es la única ciencia donde el objeto de estudio está por encima de quien lo estudia. No está bajo su control. En el caso de un laboratorio, hasta cierto nivel se pueden controlar ciertos experimentos. Hoy con la física cuántica no parece ser tan viable bajo algunos límites. Y también en el caso de las matemáticas no siempre obtenemos la certeza 100%, sino que tenemos conjeturas, es decir, proposiciones matemáticas que se asumen verdaderas, se creen verdaderas, pero no ha sido posible demostrarlas. Sin embargo, funcionan dentro del campo de las matemáticas. Entonces, no es un problema epistemológico del teólogo, es un problema del conocimiento humano en general. Si todo debe ser probado o todo debe ser demostrado, entonces nada puede conocerse. Siempre habrá una limitación por nuestra condición finita. Nos faltan datos, nos falta información, no tenemos acceso a esa información. Son unas limitaciones ontológicas del ser humano. No podemos acceder a esa información, por lo menos en esta época, quizás en otras sí. Hoy tenemos acceso a una información que antes, o a unos datos que antes, en el pasado, no teníamos acceso. Así que la ciencia ha ido, diríamos, ajustando sus teorías, si eso fuera posible en alguna medida, no es el campo para discutirlo, sería en una clase de epistemología, en alguna medida acercarse a su objeto de conocimiento. Pero tenemos la sensación o la creencia de que estamos avanzando y que el conocimiento crece por acumulación, como lo diría el filósofo austríaco alemán Karl Popper. Entonces, quiero mencionar que la Biblia reclama que es la verdad. Ya dijimos que en Juan 17:17 dice tu palabra es verdad. Voy a hablar un poquito sobre qué significa eso de que tu palabra es verdad. Pero también la Biblia reclama la inspiración plenaria y verbal de las Escrituras. Eso lo vamos a ver más adelante, pero para efectos de la fundamentación epistemológica voy a mencionar el capítulo 3, el versículo 16 de 2 de Timoteo, donde dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, es decir, salió de la boca de Dios. Eso lo dice nuestro objeto de estudio, que es la Biblia. Salió de la boca de Dios. No lo decimos nosotros, los teólogos, sino la misma Biblia lo dice. Porque la inspiración, Theos Neustos, es el aliento de Dios. Es decir, cuando uno habla, sale el aire que produce las palabras. Entonces, son palabras humanas. Dios habló la Biblia. La
exhaló, salió del ser de Dios, salió de la boca de Dios. O sea que la Biblia es la boca de Dios, es lo que está reclamando. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Eso en 2 Timoteo 3:16, pero también aparece en 2 de Pedro capítulo 1, verso 21 ese reclamo. Y dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios, aquí vemos la conjunción del ser humano como un instrumento. Los profetas eran hombres, pero no hablaron por iniciativa humana. No fue traída por voluntad humana. La iniciativa la tomó Dios. Los tomó como sus instrumentos para revelarse a través de sus palabras, usando palabras humanas. Pero cuidó que cada palabra del texto bíblico se dijera para que se transmitiera exactamente el pensamiento de él, tal como él quería, y no fuera reinterpretado por el profeta o por el agiógrafo o la persona que estaba escribiendo o que recibía esa revelación, sino que fuera fiel al pensamiento de Dios. Es la palabra de Dios es la palabra de Dios en palabras humanas, pero sin error. Entonces dice, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y ahí juega un papel importante el Espíritu Santo, porque es por medio del Espíritu Santo que se hizo la supervisión de la Escritura a través de la historia. Bueno, eso lo reclama el mismo texto. Siguiendo entonces en esas premisas que el texto reclama, debo decir que cuando la Biblia dice que tu palabra es verdad, ya nos está metiendo en el campo epistemológico. ¿Qué es eso de que tu palabra es verdad? Note que no se traduce verdadero, porque verdad y verdadero es distinto. La verdad es la norma, lo verdadero es lo que se evalúa con la norma. Si se ajusta a la norma, es verdadero. Si no se ajusta a la norma, es falso. Así lo hacemos, pues en otros campos de la ciencia también. La norma en física es la luz, no es la oscuridad. ¿Por qué? Porque la luz es la que se usa para definir. La oscuridad es la negación de la luz, es decir, es la ausencia de luz. Igual pasa en la medicina. La enfermedad es la ausencia de salud. Está la norma. La norma es la que define. Entonces, si la palabra de Dios reclama ser verdad, quiere decir que ella es verdad porque viene de alguien que es verdad. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Nosotros podríamos tener muchas opiniones sobre la Biblia y al fin de cuentas todas las opiniones humanas son respetables en cualquier tema, no solamente en temas éticos, en temas filosóficos, en temas científicos. Podríamos discutir mucho y hemos discutido mucho a lo largo de la historia humana, pero realmente no llegamos a ninguna conclusión. Siempre hay temas pendientes, todo es posible dentro de los argumentos humanos, pero no hay un ser humano que diga, mi palabra es absoluta, yo tengo la verdad. Nosotros no podemos afirmar eso. Incluso los cristianos no podemos decir eso. La Biblia sí lo dice y lo afirma y lo reclama porque quien la habló es verdad. Es el Dios de verdad. Así que si lo que Él habló sale de Él, entonces es verdad. O sea, Dios, la Biblia es Dios en la tierra. Hoy, es Dios en la tierra. Salió de Dios. Es la palabra de Dios. Por eso, si queremos conocer los pensamientos de Dios, tenemos que mirar qué nos dice Dios en su palabra sobre cualquier tema que quiera conocer el teólogo o el estudiante de la Biblia o de la teología. Si aceptamos ese reclamo de la inspiración de la Biblia como verdad, entonces entramos ya en el campo de la lógica. Si ustedes recuerdan en sus estudios del colegio o del high school o de la universidad, donde hayan estado, si ustedes recuerdan, había unos cuadritos lógicos donde se escribía P y le dábamos los valores de verdad, Q le dábamos los valores de verdad y al lado poníamos una proposición compuesta por dos
diríamos, dos símbolos, en este caso P, entonces Q, indicando que una proposición P implica una proposición Q. O sea que Q se deriva de P. Y le poníamos los valores de verdad. Ya aquí estamos entrando en las deducciones. Así que es importante tener en cuenta que ninguna mentira procede de la verdad. Esto para decir que si Dios existe y es verdad, entonces, y si Él habló, se sigue que lo que Él habló es verdad. Por eso es que la Biblia, al decir que ella es verdad, toda la Biblia es verdad, toda la suma de tu palabra es verdad, presupone un Dios de verdad, que habla verdad. Ninguna mentira procede de la verdad. Eso está dicho en el texto en 1 Juan capítulo 2, versículo 21. Ninguna mentira procede de la verdad. Y es precisamente esa proposición, esa afirmación en el texto bíblico de 1 Juan capítulo 2, verso 21, que está enunciando un principio de la lógica y de la matemática. La matemática se presupone que se deriva de axiomas. Los axiomas, la palabra axioma es una palabra griega que significa yo creo, a mí me parece. Es decir, esta es mi verdad. Los axiomas no se discuten, los axiomas no se demuestran. Uno demuestra con base en los axiomas. De hecho, los teoremas en la matemática y en la lógica son proposiciones cuya verdad debe ser establecida a partir de los axiomas. Uno, cuando hace, sin violar las leyes de la lógica o del campo donde se encuentra, si es teoría de números o si es cálculo en cálculo infinitesimal o si es álgebra lineal, en cualquiera de estos campos de la matemática, hacemos demostraciones, pero esas demostraciones se derivan de axiomas. Esos axiomas no se demuestran. En la lógica, esto es un axioma de la lógica. Ninguna mentira procede de la verdad. Por eso es que en el campo de F, cuando P es falsa y Q es verdadera, se dice que es falsa la conclusión o la inferencia. No podemos obtener una conclusión verdadera a partir de una premisa falsa. Entonces es importante que tengamos en mente eso. Es el corazón de la racionalidad humana, de la lógica y de la matemática, el conocimiento más exacto que tenemos los seres humanos sobre la Tierra. Casi que diría que lo más parecido a la teología, las matemáticas y la lógica. Entonces, el principio lógico es que si iniciamos un argumento con una idea falsa, podemos llegar a cualquier conclusión. Por eso es importante mostrar que si la Biblia reclama la inspiración de Dios, nosotros no podemos simplemente afirmarla porque sí, sino que es necesaria que sea verdad para poder derivar de ella la teología. Porque si no, la teología no tendría una autoridad ética para opinar sobre ciertos temas de trascendencia, como qué hay después de la muerte, como de dónde venimos, pues al contrastarla con la teoría de la evolución, o discutir temas sobre eutanasia, sobre aborto. Es decir, si tenemos que iniciar desde un punto, tenemos que mirar que nuestro punto de inicio sea verdad. Pero esto lo discutió mucho el gran filósofo y matemático Sir Bertrand Russell. Bertrand Russell se cuenta en la historia que estaba dando una conferencia sobre sistemas lógicos y matemáticos y alguien le dijo, porque él enunció el principio lógico que tenemos en mención, si iniciamos un argumento con una idea falsa podemos llegar a cualquier conclusión. Esto es importante. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Lo recalco. Porque se puede derivar duendes verdes. Se pueden derivar que Dios es eterno y es trino y uno a partir de la Biblia. La Trinidad se deriva de la Biblia, claro. Pero hay que tener cuidado. No es cualquier cosa que se puede derivar porque si la Biblia es falsa, la Trinidad se caería o cualquier otra doctrina bíblica. Pero si la idea con la que iniciamos, en este caso la gran idea es la mente de Dios en la tierra, que es la Biblia, es verdad,
entonces lo que se sigue es verdad. Entonces la doctrina de la Trinidad es verdad. Y ahorita vamos a ver, todas las doctrinas que se deriven de la Biblia son verdaderas si se ajustan a la Biblia. Si no se ajustan a la Biblia, son falsas. Y allí es importante entonces discutir lo que es la sana doctrina y la doctrina que no es sana, o las herejías que se apartan de la verdad bíblica. Por eso es importante comprender este principio. Así que a Sir Bertrand Russell, un gran pensador, ateo, por supuesto, conocido, he leído pues mucho de su pensamiento lógico, matemático y filosófico, incluso el político, y quiero compartirles que precisamente él, cuando enunció, y se dice en esta historia, parece que es aceptada como algo que ocurrió realmente, pero si no, igual el contexto es claro. Él dijo que se podía probar cualquier cosa cuando se inicia con un argumento con una idea falsa. Así que alguien le dijo en la conferencia, ¿usted podría demostrar entonces que usted es el Papa? Demuéstrelo. Y él dijo, claro que lo puedo probar. Ahora les digo cómo fue que Bertrand Russell probó que él era el Papa, que él y el Papa eran el mismo y que por lo tanto él era el Papa, a partir de una idea falsa. Así que él inicia con una idea falsa en su ejemplo y dice, supongamos que 2 más 2 es 5. Esa idea de que 2 más 2 es 5 es falsa, por supuesto. Vamos a iniciar nuestro raciocinio a partir de que 2 más 2 es 5. Ahora bien, si nosotros asumimos, aunque es una idea falsa, pero nosotros creemos, la asumimos como si fuera verdad para nosotros, sabiendo que es una idea falsa, yo podría concluir que soy el Papa. Así lo hizo. 2 más 2 es igual 5. Entonces, si tú restas 3 en el lado izquierdo y 3 en el lado derecho, vamos a obtener que, 2 más 2 es 4. O sea, 4 igual a 5. Si restas 3 en el lado izquierdo y si restas 3 en el lado derecho, vas a tener 4 menos 3, que es 1. Y en el miembro derecho de la ecuación vas a obtener 5 menos 3, que es 2. O sea, vas a concluir que 1 es igual a 2 a partir de que 2 más 2 es 5, restando 3 en ambos miembros. Y no has violado ninguna ley de la aritmética. Simplemente lo que restaste de un lado, lo restaste del otro lado. A 4 le restaste 3 y a 5 le restaste 3. Por lo tanto, 4 menos 3 te da 1 y 5 menos 3 te da 2. Eso lo hizo Bertrand Russell. Entonces dice, por lo tanto, 1 es igual a 2. Y como 1 es igual a 2, el Papa y yo somos 2 personas. Y como el Papa y yo somos 2 personas y 1 es igual a 2, el Papa y yo somos 1. En conclusión, yo soy el Papa. Claro, uno puede derivar. Esto lo hizo el gran lógico matemático creador de la lógica moderna a principios del siglo XX. Él murió en el año 1970. Un gran pensador, ateo, pero brillante, inteligente, que examinó cuidadosamente la fundamentación de las matemáticas. Miren, es importante mirar el fundamento. Por eso él estaba preocupado por la fundamentación de un campo del conocimiento que presuponemos es exacto. Nosotros queremos pensar que la matemática todo es demostrable y no todo es demostrable, también tiene sus límites, también tiene sus creencias sin justificar que son los axiomas. Igual pasa con la física, igual pasa con la geología. Quiero es mostrar que no es un problema de la teología, no es un problema del creyente. La categoría básica de la existencia es la fe. Todos creemos en algo, si no, no podemos avanzar en el conocimiento. Entonces, si la Biblia tiene contradicciones, entonces de ella se puede derivar todos los disparates imaginables. Basta que solo exista una contradicción para que saquemos cualquier cosa de la Biblia o hagamos decir a la Biblia cualquier cosa. Por eso es importante donde me estoy deteniendo en este momento. Si la Biblia reclama ser verdad y ella es verdad, entonces no vamos a derivar conclusiones falsas. Porque ninguna mentira, ninguna falsedad deriva de la verdad. Y eso no es en la teología o en la Biblia. Ese principio, como lo repito, está en 1 de Juan. Allí está plasmado ese principio. 1 de Juan 2:21. Y si está plasmado allí, es porque la Biblia está escrita en un lenguaje humano. Y si está escrito en un lenguaje humano, está claro que ninguna mentira procede de la verdad. No podemos derivar verdades a partir de falsedades. Si iniciamos con una idea falsa, se puede derivar cualquier cosa, como muy bien lo desarrolló Sir Bertrand Russell en su momento, a principios del siglo XX. Entonces, pasando a otro tema y avanzando en nuestro slide, una vez que hemos fundamentado que es importante comprender, entender que la Biblia es la palabra de Dios, que es verdad,
Entonces, entremos ahora al campo de la religión. Uno hace teología dentro de la religión. ¿Qué es la religión? La religión, desde el punto de vista etimológico, viene del latín. Re es un prefijo que indica intensidad. Ligare es un verbo, amarrar, ligar, es decir, amarrar con intensidad. Om es un sufijo que indica acción, efecto, es decir, es la acción y efecto de ligar fuertemente con Dios. Eso es religión. O con la divinidad. No necesariamente es con el Dios judeocristiano. Puede ser con Alá, o puede ser con la creencia en la divinidad que tenga el judío, o puede ser con la creencia en la divinidad que tenga el budista, o el hindú, o el absoluto. No hablemos de divinidad necesariamente. Puede ser una creencia metafísica superior que orienta toda su existencia. A eso se le podría llamar en algún sentido, dado que es lo que determina la existencia de esa persona, ese es su absoluto y ese sería el equivalente de su fundamento religioso. Es decir, ese sería el objeto de su adoración que determina toda su existencia y por lo tanto esa sería su religión. No necesariamente tiene que ser una religión religiosa. Es decir, por ejemplo, el ateísmo es una religión. Inicia con una premisa que se considera verdadera y es que Dios no existe. Igual el creyente inicia con una premisa que se considera verdadera, es que Dios existe. Aunque realmente la carga de la prueba sería que no existe, vamos a asumir que a los dos les tocaría probar su premisa o fundamentarla, pero realmente sería una regresión ad infinito y uno tiene que iniciar en algún punto. Por lo tanto, ambas son una religión. Yo diría o defino el ateísmo como la religión de la increencia. Es decir, es la creencia de la no creencia y la religión, las demás, son la creencia de creencias. Eso sería en sentido genérico. Estamos definiendo religión en sentido etimológico. Entonces, esta es la acción y efecto de ligar fuertemente con Dios. Esta definición la dio Lactancio, escritor y profesor romano de retórica del siglo III después de Cristo. Una definición un poco más amplio. Ahí la podemos ver en pantalla, el segundo slide, o la segunda diapositiva, dice, religión. Los seres humanos somos incurablemente religiosos. Donde hay seres humanos, ahí podemos encontrar religión. La religión es un conjunto de creencias, dogmas, doctrinas, sentimientos y una manera de vivir o comportarse tanto individual como colectivamente. Es una definición más amplia de religión. Tenemos también la definición de la Real Academia de la Lengua Española y dice, es el conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y sacrificio para darle culto. Esa es la definición de la Real Academia de la Lengua Española. Perdón. También miramos qué dice la Biblia sobre la religión. Ya dimos una etimológica del filósofo también, escritor Lactancio, escritor romano Lactancio, una más amplia de la lengua, de la Real Academia de la Lengua, de diccionario. La Biblia sí menciona la palabra religión. La palabra religión, bueno, hay básicamente dos, que es treskeia y deisidaion. Ambas se traducen religión. Podemos verla allí en pantalla en el siguiente slide o en la siguiente diapositiva. Allí están. Treskeia se traduce religión en Hechos 26:5, en Colosenses 2:18 se traduce culto y en Santiago capítulo 1, versos 26 al 27 también se traduce culto. Entonces, o religión. Y deisidaion también se traduce religión en Hechos 17:22 y en Hechos 25:19. Esto para mostrar que la Biblia también habla y menciona la religión. En el siguiente punto, entonces, tenemos que la teología, siguiente slide, por favor. Tenemos otra definición de teología. La teología la podemos definir entonces como la interpretación racional de la fe religiosa. La teología cristiana es la interpretación racional de la fe cristiana.
Pero mire la primera definición, dice, interpretación racional de la fe religiosa. Entonces hay teología budista, teología hindú, teología musulmana, teología judía, teología cristiana. Es decir, cada uno a través de su racionalidad hace su reflexión racional dentro de su religión. Eso es importante tenerlo en cuenta, una visión más amplia de lo que es la teología. Es un quehacer racional dentro de un conjunto de creencias. Esto no es nuevo, esto tiene su historia porque ya desde San Agustín, bueno, más atrás, desde San Agustín exactamente en el siglo V después de Cristo, él acuñó la expresión o usó la expresión creo para comprender. Es decir, primero es la fe y luego es la razón. La razón funciona dentro del ángulo o dentro de la cosmovisión de tu fe. Creo para comprender. Posteriormente, Anselmo de Canterbury, en el siglo XI después de Cristo, también la recogió en la frase latina fides quaerens intellectum. Fides quaerens intellectum. La fe en búsqueda de entendimiento. Ya ahí hay una vislumbre histórica desde el siglo V, pasando por el siglo XI después de Cristo, sobre el quehacer teológico. Primero es la fe y luego es la razón. Por eso es que la teología hace la reflexión al interior de su fe. Nadie se convence de la fe de otro. Eso es un cambio de paradigma. No hay un argumento racional, pero eso no es solamente en la teología o en la religión. Eso también pasa en la ciencia a menudo. El epistemólogo Thomas Kuhn, físico que se convirtió luego a la filosofía de la ciencia, un gran historiador de la ciencia, hablaba de la inconmensurabilidad de los paradigmas. Este filósofo norteamericano, filósofo de la ciencia, mostraba en su libro La estructura de las revoluciones científicas cómo las creencias en las teorías físicas iban cambiando y se ajustaban o iban de acuerdo a las generaciones. Es decir, no había experimentos, en el caso de las ciencias físicas, que fue donde más profundizó, y la astronomía, no había experimentos cruciales que demostraran que una teoría era falsa o podrían falsear o mostrar que estaba equivocada la teoría, sino que todas las teorías tienen unas inconsistencias, tienen puntos que no han sido aclarados y sin embargo no se desecha la teoría. Uno necesita algún tipo, nadie puede vivir en un mundo incoherente, uno necesita alguna teoría, alguna explicación. Es una necesidad psicológica de la racionalidad humana. Por lo tanto, no importa si es verdadera o es falsa, lo importante es que necesitas vivir en un mundo coherente. Los científicos también necesitan una explicación y si no tienen otra, no sueltan la que tienen. La defienden, pues obviamente que trabajan con ella y la tratan como si fuese verdadera. Así que las revoluciones científicas son saltos cuánticos, son saltos discontinuos en la historia de la humanidad. Es una revolución pasar del geocentrismo al heliocentrismo. La revolución copernicana es uno de esos grandes ejemplos. Igual pasa con la teoría de la relatividad de Albert Einstein. La relatividad o la física mecánica o la teoría o la mecánica clásica, saltar a la mecánica relativista o a la mecánica cuántica, hay unos cambios de paradigma. Hay una visión del mundo que es distinta y son distintos. No es lo mismo el espacio en Newton que el concepto de espacio en Einstein o en la relatividad especial o en la general específicamente. Ya hay una visión también de la relación entre el espacio y el tiempo. Entonces, no es un problema de la teología, es un problema del conocimiento. También hay paradigmas en la teología. Y los cambios no están basados en la razón, son conversiones, decía Thomas Kuhn. Tú te conviertes de la física clásica a la física cuántica. No es que pasas directamente de la una a la otra. Tú das un salto de fe. Aceptas estos axiomas, esta cosmovisión. Tú crees que tienes razones, pero tus razones es para justificar tu decisión realmente. Bueno, eso también lo enseña la Biblia al respecto sobre si crees o no en Dios. El problema de la creencia o no en Dios es un problema moral, no es epistemológico, no es una conclusión, es un punto de partida. Y es un punto de partida porque hay un problema en la culpabilidad humana. Si hay un ser moral llamado Dios, entonces hay a quien darle cuentas. Y si uno no quiere darle cuentas a nadie, entonces uno elimina a Dios. Por eso dice el texto bíblico,
Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Note que primero es necio, no fue que hizo una conclusión racional sobre la existencia de Dios, sino que como él era necio y está en rebelión contra Dios, él decide, no concluye, sino que es el punto de inicio, dice Dios no existe. Lo elimina para poder justificar su modo de existencia independiente, autónomo. Esa es la realidad que está detrás, no solamente en la Biblia, dice que está detrás del raciocinio, la razón va después de la decisión, para justificar lo que se hizo. Así que nosotros no vemos el mundo como es, sino como somos. El mundo es mundo interpretado. No hay subjetividad, no hay objetividad ni subjetividad, yo diría que hay intersubjetividad, buscando un consenso para poder comunicarnos entre los seres humanos. Y pues respetando esas reglas logramos comunicarnos. Aún así no siempre lo logramos de manera satisfactoria. La palabra teología no es de origen cristiano, fue usada por los griegos en la antigüedad para referirse a sus mitos. Por ejemplo, Homero era considerado un teólogo. Fue considerado como teólogo por su habilidad para componer y cantar mitos. Aristóteles concebía la teología, la menciona en su Metafísica, la concebía como la filosofía primera, como la metafísica o el fundamento del ser. Esa era la teología. Para los estoicos era entendida como la razón capaz de explicar a los dioses. Note que la palabra teología no está en la Biblia. Yo les mostré al inicio de la clase que tiene las raíces, pero no está allí. Pero la teología se usó en la antigüedad. Platón, siglo V a.C., la había usado en sus diálogos para referirse precisamente a ese paso del mitos al logos. Es decir, de las explicaciones fantásticas a una explicación racional. Entonces, él es el primero que usa la palabra teología como una explicación racional o un discurso racional sobre la divinidad o sobre la deidad. En este caso, pues las deidades griegas. Los griegos eran politeístas, tenían también muchos dioses y ellos tenían también su cosmología. Así que progresivamente el concepto de la palabra teología se fue introduciendo en el mundo cristiano para hacer alusión al conocimiento de las cosas de Dios, como lo hemos visto hace unos minutos. Eusebio de Cesarea, en el siglo III después de Cristo, es el primer escritor que se refirió a Juan, al evangelista Juan, como el teólogo, lo llamó así, es el teólogo. Y lo consideraba el teólogo porque según él, su evangelio es una obra magistral sobre Dios. Y como es un discurso sobre Dios, entonces es teólogo, porque la teología es hablar sobre Dios, es la palabra sobre Dios o sobre la divinidad. En este caso, la divinidad judeocristiana, que se hizo carne en Jesucristo. Desde entonces la teología sirvió para distinguir la doctrina cristiana verdadera, es decir, desde el siglo III la palabra teología adquiere esa distinción, la teología cristiana verdadera de las herejías de los paganos o herejías cristianas. O sea, se diferenciaba ya que había una teología cristiana y unas herejías que se apartaban de la verdad de la palabra de Dios. A partir del siglo V después de Cristo, la teología se empezó a ver entonces como el esfuerzo humano para entender el verdadero significado de la palabra de Dios en la Biblia. Así lo definía San Agustín, el esfuerzo humano para entender el verdadero significado de la palabra de Dios, es decir, el significado de la Biblia. Note que es un esfuerzo humano, es una, diríamos, es la reflexión humana sobre la verdad divina, sobre la verdad revelada. Por lo tanto, la teología es falible, se requiere humildad. Nosotros seguramente nos hemos equivocado, seguramente nos vamos a equivocar y es posible que estemos equivocados. No es para andar dudando de todo, pero sí para entender que habrá que cambiar como lo hace un científico cuando encuentra una inconsistencia, una incoherencia entre su teoría y los hechos. El teólogo encontrará una inconsistencia, una incoherencia entre su doctrina y los versículos de la Biblia o algún texto de la Biblia o la Biblia en su conjunto. Entonces habrá que ajustar la doctrina a la Biblia. Por eso allí se requiere humildad, una actitud de estar dispuestos a aprender. Entonces la teología cristiana, ya entrando en la definición de teología cristiana, hemos visto la teología en general, ahora estamos hablando de la teología cristiana en particular, que es la que nos convoca a este curso
de teología, la podríamos definir así. Es la disciplina que intenta desarrollar una exposición coherente de las doctrinas de la fe cristiana, basándose principalmente en la Biblia, situándose en el contexto de la cultura en general, expresándose en un idioma contemporáneo y relacionándose con los temas de la vida. Vamos por parte. La teología cristiana entonces es una disciplina. La definición es amplia. Se dice disciplina para no entrar en el debate sobre el estatus epistemológico, científico o no de la teología. Pero es una disciplina, es una disciplina. Algunos debaten si es ciencia o no es ciencia. Eso puede ser objeto de otro curso. Ahora bien, Agustín en el siglo V prefería decir que la teología era sapiencia y no scientia. Scientia es, de ahí deriva ciencia, del latín, el español ciencia deriva del latín scientia y a su vez deriva del griego episteme. Entonces, es una disciplina, o sea, tiene un método, tiene un objeto de estudio que intenta desarrollar una exposición coherente de las doctrinas de la fe cristiana. Es un intento porque es humano, pero bueno, también es un intento del conocimiento de la Tierra, es un intento del conocimiento de la astronomía, es un intento del conocimiento antropológico del ser humano, es un intento del conocimiento de la biología molecular. Estamos haciendo conjeturas y refutaciones, como el título de este epistemólogo judío Karl Popper, judeo-alemán, conjeturas y refutaciones. Entonces, es un intento de desarrollar una exposición coherente de las doctrinas de la fe cristiana, basándose principalmente en la Biblia. Claro, tiene que basarse en la Biblia, pero principalmente, ¿por qué principalmente? Y hay que decirlo con respeto y que sea bien entendido, por supuesto. El que lee la Biblia y solamente la Biblia no entiende la Biblia, porque es que la Biblia no habla de muchos temas. El teólogo necesita un bagaje cultural muy amplio: lingüística, literatura antigua, geografía, historia antigua, historia de Roma, historia de Grecia. Eso no está en la Biblia. En la Biblia se presupone ese contexto, pero ¿dónde obtenemos esa información? No es de la Biblia. Allí lo mencionan. Si te hablan de los estoicos o de los epicúreos, esa información está en la historia de la filosofía griega. Allí no vamos a encontrar la información en el texto bíblico. Simplemente se hace referencia a que cuando Pablo debatía en Grecia, en el Ágora, obviamente tenemos que averiguar qué era el Ágora. Y era el espacio público de discusión política y de las grandes ideas en Grecia. Era un lugar público para debatir ideas de manera democrática. Entonces, pero eso no está en la Biblia. Eso se consigue en un diccionario de teología, o un diccionario de arqueología, o un diccionario de lingüística. Entonces, en ese sentido, el teólogo necesita un nivel cultural. Necesita saber de historia contemporánea, no solamente la antigua. Necesita saber de filosofía, incluso de ciencias naturales. Muchos temas. Realmente, la teología, en vez de empobrecer, lo que hace es enriquecer, porque vuelve culto al estudiante de teología. Le abre la mente, no lo aliena, como de pronto pensaba el marxismo, que la religión era alienante. Puede haber quizás, y seguramente lo hay, algún tipo de religión alienante. Pero en el caso, respondemos por el caso nuestro, judeo-cristiano, es expansiva. Realmente no puede haber filosofía sin teología. Los grandes problemas de la filosofía derivaron de la teología. Hay quienes plantean que la teología, la filosofía contemporánea es el extrañamiento de la teología. Pero bueno, ese es otro tema para conversar en otro espacio. Entonces, basándose principalmente en la Biblia, situándose en el contexto de la cultura en general. El teólogo no piensa aisladamente, piensa en su contexto donde está viviendo, donde tú te encuentras en este momento. Si estás en América Latina, si estás acá en Estados Unidos, si estás en Rusia, si estás en Cuba, si estás en Venezuela, si estás en Colombia, si estás en Argentina, si estás en Chile. Es decir, los contextos culturales plantean preguntas. Por eso el teólogo tiene que estar contextualizado. No vaya a pasar como a alguien que, una historia que leí en algún libro, a alguien le pasó, no recuerdo la referencia exacta, pero la traigo a colación. Iba pasando por una iglesia una persona y vio un letrero en un templo evangélico o cristiano y protestante y decía: Cristo
es la respuesta. Así que él se acercó, tocó la puerta, le abrió uno de los líderes, lo llevó donde el pastor, le dijo que quería hablar con la persona que estaba encargada del templo y le dijo, mire, yo he entrado porque tengo curiosidad por algo. Ahí dice que Cristo es la respuesta. Yo tengo una inquietud. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? De pronto estamos ofreciendo respuestas a un mundo que hoy no acepta o no cree en la existencia del pecado. Y entonces, ¿en qué sentido Cristo es la respuesta? ¿La respuesta a qué? La respuesta al pecado, pero si el pecado no existe, a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Pero ¿cómo así? ¿Cuál pecado? ¿De dónde viene esa palabra? ¿Y qué significa eso? Hombre, que Dios se apartó en el huerto, el hombre se apartó de Dios en el huerto del Edén. Pero es que nosotros no creemos que había un Adán ni una Eva, porque nosotros creemos en la teoría del Big Bang, que hace 15.000 millones de años no había nada y de repente de la nada salió el espacio, el tiempo, la materia y la energía. Y por lo tanto nosotros nos hemos venido gradualmente, somos materia en movimiento y el hombre es básicamente un animal, pertenece al reino animal y por lo tanto no hay Adán ni hay Eva. Ya esa respuesta entonces no sirve a esa pregunta, porque las preguntas cambiaron. Si las preguntas cambiaron, las respuestas tienen que adecuarse a las preguntas de la sociedad que está allá afuera. El teólogo entonces es un siervo no solamente de la palabra de Dios. Él está al servicio de la palabra de Dios, pero está en un contexto cultural y tiene una obligación ética, moral, espiritual, una misión de llevar esa palabra de Dios a su cultura, a su generación, expresándolo en un idioma contemporáneo y relacionándose con los temas de la vida. Indudablemente, decía el gran teólogo alemán Karl Barth, decía que había que predicar con dos manos, con la Biblia en una mano y con la prensa en la otra. Es decir, haciendo la referencia a que hay que relacionar la palabra de Dios con el contexto en el que tú estás, con la realidad política, social, económica, ética, moral y del conocimiento o científica donde tú te encuentras. Bien, esa es una definición pues que tratamos de hacerla más amplia. El siguiente slide, por favor. Entonces, entramos a la teología sistemática. La teología sistemática, entonces, organiza el conocimiento que está en la Biblia. Viene del griego sunistao, sistemática viene de sunistao, que significa reunir, organizar. Es el descubrimiento y sistematización de las verdades acerca de Dios. Hay varios tipos de teología. Está la teología sistemática, como lo acabamos de definir. ¿Qué hace la teología sistemática? Reúne y organiza las doctrinas o temas dispersos en la Biblia. ¿Qué hace la teología bíblica? Otro tipo de teología. Ya definimos teología sistemática, que es la que organiza. La teología bíblica, ¿qué hace? Es más específica. Enfatiza el estudio de una época, como los profetas, por ejemplo, o un escritor en particular, como por ejemplo la teología de Juan o la teología juanina, o puede ser la teología del apóstol Pablo. Ustedes van a ver un curso de teología del Antiguo Testamento, de teología del Nuevo Testamento, o sea, teología bíblica del Antiguo Testamento, teología bíblica del Nuevo Testamento, y van a tocar algunos profetas, algunos temas de los profetas o algunos evangelios, por ejemplo, la teología de Juan, la teología de Pablo, con el profesor, en este caso, teología del Nuevo Testamento, con el profesor David Palacio, que actualmente les está dando teología sistemática y trabajará con ustedes también historia de las doctrinas cristianas o teología histórica. Así que la teología sistemática es la que reúne y organiza como un todo los temas dispersos en la Biblia. La teología bíblica es más específica y enfatiza el estudio de una época o de un escritor. Puede ser Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, y en el Antiguo puede ser un profeta, un salmo, o los salmos o Génesis, y en el Nuevo Testamento, pues Juan, Pablo o Pedro. La teología histórica entonces ya es la reflexión histórica. Estamos viendo allí en nuestra pantalla, las definiciones.
está la teología histórica, estudia el desarrollo histórico de las doctrinas, es decir, lo que los teólogos han dicho sobre las doctrinas en la historia, es decir, es la historia del pensamiento cristiano. Básicamente, así como hay historia de la filosofía, usted ve la época griega, la época medieval, la época romana, la época medieval, la época moderna y la época contemporánea. Y pues los temas que desarrollaron y lo ven por autores o por temas. Igual pasa con la teología. También se ve la patrística, los apologistas, la Edad Media, los reformadores, el mundo moderno, la teología moderna y la teología contemporánea. Allí se estudian todos estos debates. Eso también van a tomar un curso de historia de las doctrinas cristianas o de teología histórica. También tenemos la teología filosófica, que ya estudia temas teológicos, pero sin el uso de la Biblia, usando solamente los métodos de raciocinio filosófico y lo que se puede conocer de Dios al observar el universo. Algunos le llaman la teología natural. Eso tiene una base bíblica cuando dice la palabra de Dios en Romanos, nos enseña que Dios se reveló antes de tener la palabra escrita, se reveló en la naturaleza y que el hombre tiene acceso a saber que hay un Dios todopoderoso, que su eterno poder y deidad, su eterno poder y deidad, o sea, un Dios todopoderoso, eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, se hacen claramente visibles, porque lo invisible de Él se hace claramente visible. Las cosas invisibles de Él, dice el texto bíblico en Romanos, las podemos ver a partir de lo visible, o sea, vamos de lo visible a lo invisible. Ese es el fundamento de la teología filosófica para el caso nuestro, es otra rama del conocimiento teológico. Y está finalmente la teología dogmática y la apologética. La teología dogmática ya estudia cómo se desarrollaron los credos, las confesiones o los sistemas de creencias dentro de una denominación o movimiento teológico. Usted allí ve entonces la teología de la Reforma, la teología anglicana, la teología católica romana, la teología ortodoxa de la Iglesia griega ortodoxa, la teología, diríamos, bautista, la teología wesleyana, la teología presbiteriana o la teología calvinista, en fin. Es decir, eso es lo que estudia la teología dogmática, los credos históricos, los concilios de Nicea, el credo apostólico, el credo niceno-constantinopolitano. De eso trata la dogmática, que son el equivalente a las teorías científicas. Eso lo veremos en la última clase. Equivalente a las teorías científicas. Son las grandes conclusiones teológicas sancionadas institucionalmente por el cuerpo de pensadores cristianos y la Iglesia universal en general en algún momento de la historia, cuando se dieron esos grandes consensos. Y la apologética, otra rama del conocimiento teológico, provee una defensa de la veracidad de la fe cristiana con el propósito de convencer a los no creyentes. Bueno, por un lado, la apologética tiene dos funciones. Fortalece la fe del creyente y también defiende la fe del creyente. Eso también tiene un principio bíblico. La palabra de Dios nos enseña que estemos siempre preparados para presentar defensa de nuestra fe con mansedumbre y reverencia, es decir, con respeto, respetando las ideas, pero tenemos que presentar una defensa férrea. Estemos siempre preparados para presentar defensa. Una apología es una defensa en el texto griego, de ahí viene apologética, que es apología. Posteriormente estaremos dando unos cursos de apologética sobre la creación en conjunto con el ministerio de CSI, acá en Miami, en la Florida. Este ministerio, fundado por el doctor Tom DeRoss, un biólogo cristiano, que en el pasado fue ateo, entonces él ahora está sirviendo a la Iglesia de Cristo, está sirviendo a la comunidad cristiana en general y ayudando a educar a los niños, defendiendo la historicidad en el espacio y el tiempo de la creación de 7 días, de 24 horas en el Génesis. Claro, yo sé que hay muchos temas por discutir, pero solamente estoy enunciando una posición que defendemos acá, basados en la palabra de Dios, como la autoritativa palabra de Dios, con la inspiración, sin error alguno. Entonces, ese ministerio que está acá en Estados Unidos, Creation Studies Institute, este instituto de estudios cristianos,
vamos a tener unos cursos de apologética. Y por supuesto nosotros también estamos trabajando con ellos mancomunadamente o como apoyo para el campo de la defensa de la fe en la apologética. Finalmente, vamos a ver las divisiones de la teología para terminar nuestra primera clase. Las divisiones de la teología. Siguiente, por favor. Siguiente. 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 Creo. Siguiente. Bien. Ok. Allí están las divisiones bibliología, es decir, la teología sistemática tiene un conjunto de ramas donde se estudia, por ejemplo, la Biblia primero. ¿Qué dice la Biblia? La teología sistemática ya tiene sus temas internos. Hoy estamos viendo esta primera asignatura o materia o curso que es Introducción a la Teología. El curso que sigue después de este es Teología Sistemática, que es del que estamos hablando ahora en este momento. La teología sistemática, estamos explicándola dentro del curso de Introducción a la Teología. ¿De qué trata? La teología sistemática tiene entonces varios temas que tocar. Ya recuerde que reúne y organiza todas las doctrinas. Entonces, por ejemplo, ¿qué dice la Biblia sobre la Biblia? A eso se le llama bibliología. ¿Qué dice la Biblia sobre Dios, el Padre? Se le llama teología propia. ¿Qué dice la Biblia sobre los ángeles? Eso se le llama angelología. ¿Qué dice la Biblia sobre el hombre? Eso se le llama antropología. ¿Qué dice la Biblia sobre el pecado? Eso se le llama amartología. ¿Qué dice la Biblia sobre el Hijo? A eso se le llama cristología. ¿Qué dice la Biblia sobre la salvación? A eso se llama soteriología. ¿Qué dice la Biblia sobre el Espíritu Santo? A eso se llama neumatología. ¿Qué dice la Biblia sobre la iglesia? A eso se le llama eclesiología. ¿Qué dice la Biblia sobre los tiempos finales y el fin del mundo? Eso se llama escatología. Entonces, la teología sistemática, eso es lo que se estudia en teología sistemática. Así como usted cuando estudia física eléctrica, usted ve entonces los conceptos de electrón, de materia, de energía. O sea, cada una de las ramas del conocimiento humano tiene unos temas. Y los grandes temas aquí son entonces bibliología, teología propia, angelología, antropología, amartología, cristología, soteriología, neumatología, eclesiología y escatología. Por supuesto, nosotros no vamos a alcanzar a ver en un curso de teología sistemática todos estos temas, pero vamos a tocar unos centrales y fundamentales para la formación de ustedes, que les da unas buenas bases para que ustedes puedan continuar sus estudios. Sí vamos a ver la teología propia, específicamente hablando del ser de Dios, es decir, vamos a estudiar la doctrina de la Trinidad. Se va a ver en el campo de la antropología la constitución del hombre y el pecado, es decir, cómo afectó el pecado al hombre y cómo está constituido el hombre, lo que se llama pecado original. Vamos a ver también el pecado, cómo se transmitió en el ser humano y en qué condición puso al hombre ante Dios. También vamos a ver la cristología, lo que se llama la unión hipostática, vamos a ver la kenosis, vamos a ver todas esas palabras extrañas que hoy le parecen así raras, usted va a poder manejarlas como los términos técnicos de cualquier otro campo del conocimiento y de manera sencilla y práctica para usted. Vamos a ver partes de la soteriología, la salvación, lo que es la expiación, justificación, llamamiento, santificación, regeneración. Esos temas se van a tocar. No vamos a alcanzar a ver, por supuesto, eclesiología ni escatología. Todos estos temas serán complementados posteriormente cuando los convoquemos para seminarios o diplomados o conferencias que en su momento estaremos informando a todos nuestros estudiantes del Centro Teológico Internacional Wesleyan, a través de nuestra directora o a través de nuestro coordinador o director de admisiones. Entonces, como pueden ver, la teología es un campo muy amplio, requiere una disciplina de estudio como cualquier otra carrera y bueno, bienvenidos a la teología, bienvenidos a su bachelor en teología, bienvenido a su asociado en teología para que finalmente culmine con la Wesleyan Indiana University, su Bachelor of Theology, es decir, su licenciatura en teología. Ese es el equivalente en los países latinoamericanos fuera de Estados Unidos. Y para acá en Estados Unidos es el Bachelor of Theology, es decir, tu pregrado aquí en Estados Unidos o tu pregrado allá en América Latina o donde te encuentres en el mundo, Europa, África, Asia.
Ahora bien, después de tu bachelor viene tu maestría o cursos de especialización y después del máster viene entonces el PhD o Philosophical Doctor o el doctorado en teología o en filosofía o en el campo que usted considere. Gracias por su paciencia, no se desanime por las palabras raras, extrañas, vamos a seguir adelante, esto es un tema de perseverar. Nosotros estudiamos teología porque amamos a Dios, no podemos servirle a quien no amamos y no podemos amar a quien no conocemos. Entonces los estamos invitando para que sigamos creciendo en el conocimiento de nuestro buen Dios y nuestro maravilloso y grande Dios que es Jesucristo. Dios los bendiga.